Bien, compañeros, buenas noches. Solo quiero que me indiquen si se escucha y se ve claro. Buenas noches, licenciado. Sí. Muy bien, entonces vamos a iniciar la clase del día de hoy. No sin antes dar dos anuncios. Primero, ya sus notas están subidas a lo que es la plataforma. Solo hay algunas que ya me han escrito por ahí que no aparecen, pero ya el día de mañana van a estar por ahí. Entonces, reitero, los que no han visto su nota del segundo parcial ya la pueden consultar. Ya están subidas en la plataforma de la facultad. El segundo anuncio. El examen extemporáneo se va a llevar a cabo el día jueves a las 8 de la noche. Es decir, va a ser el día jueves después de nuestra clase, porque el jueves sí tendremos clase normal, clase ordinaria. Tendremos el examen extemporáneo a partir de las 8 de la noche. Entonces, los compañeros que se vayan a someter a examen extraordinario, por favor, jueves a las 8 de la noche y la misma metodología que en el examen del primer parcial. Entonces, esos serían los dos anuncios para el día de hoy. Vamos a continuar entonces con nuestro contenido del programa de estudio. Licenciado, perdón, buenas noches. Y Buenas si noches. mañana no me apareciera nota nuevamente, ¿me tendría que volver a someter al examen? Mañana van a aparecer todas, definitivamente. Entonces, los que se evaluaron, ahí va a aparecer su nota. El examen extemporáneo es por los motivos que ya sabemos. Gracias, licenciado. Bien, entonces continuaremos. Sí, el día de hoy el tema que toca desarrollar es acerca de, vamos a adelantar acá, los recursos en materia del servicio civil. Es decir, en este caso aplica aquellos recursos que se encuentran regulados en lo que es nuestra ley de servicio civil. Si la tienen por ahí a la mano, por favor la pueden utilizar o bien la vamos a compartir acá en pantalla. Solo si me permiten un segundo para poder ubicarla de nuevo. Bien, acá la tenemos en pantalla. Es la ley de servicio civil. Esta ley de servicio civil es muy utilizada y aplicada en lo que es la administración pública y también tiene un reglamento. Entonces, previo a iniciar de lleno, le voy a solicitar a algún compañero o compañera que por favor nos lea el artículo 1 de esta ley, es decir, el artículo que tenemos acá en pantalla, por favor. Artículo 1. Carácter de la ley. Esta ley es de orden público y los derechos que consigna con garantías mínimas y renunciables para los servidores públicos, susceptibles de ser mejoradas conforme las necesidades y posibilidades del Estado. De consiguiente, nulos ipso iure todos actos y disposiciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos de la Constitución que la Constitución establece, de los que esta ley señala y todos los adquiridos con anterioridad. Bien, entonces, artículo 1 de la ley de servicio civil, acá expone el carácter de esta ley. Todo lo que discutamos desde acá, compañeros, ya va a ser objeto de nuestro examen final. Entonces, en cuanto al carácter de la ley de servicio civil, la primer característica que tenemos que explicar un poquito, compañeros, es la siguiente. En este caso, esta ley tiene que ver con servidores públicos. Acá lo subrayamos en la pantalla. ¿Qué es un servidor público? Un servidor público es todo aquel trabajador que que presta en este caso un servicio al Estado de Guatemala. Ellos son los servidores públicos, todas las personas que prestan sus servicios laborales al Estado de Guatemala. Es decir, en este caso, maestros, policías, médicos, enfermeros, etcétera, todas las personas que trabajan en una institución del Estado de Guatemala son servidores públicos. Se les denomina así servidores públicos porque su objeto es
prestarle servicios a toda la población sin ningún tipo de discriminación. Es decir, es servidor público desde el maestro que tiene su plaza acá en la ciudad de Guatemala hasta el maestro que tiene su plaza en el municipio de Nevaj, departamento del Quiché. Es servidor público el fontanero de la municipalidad de Guatemala y también lo es el fontanero de la municipalidad de San Pedro Carchá, Alta Verapaz. Toda persona entonces estamos diciendo que desempeña un trabajo, que desarrolla labores para el Estado de Guatemala es un servidor público. Por eso se les denomina así, porque están al servicio de la población. Tienen derechos, como todo trabajador, y también tienen obligaciones. Fíjense que hay personas muy prepotentes y abusivas que, haciendo gala de su escasa educación, de su escasa cultura, de la mala crianza, de la falta de padres responsables que le transmitieran valores, piensan que un servidor público es su sirviente, es un esclavo, y de esa cuenta, cuando llegan a una institución pública, no quieren hacer cola, no se quieren poner la mascarilla, viven criticando, viven burlándose, y es precisamente porque no se entiende que el servidor público, si bien está al servicio de toda la población, pero es un trabajador. Y un trabajador tiene derechos, pero también recordemos que un trabajador va a tener obligaciones, tiene derechos y tiene obligaciones. De esa cuenta, algunos de los derechos de estos servidores públicos están desarrollados acá en esta ley de servicio civil. Encontrando el balance, recordemos que el derecho es balance. Un servidor público tiene obligaciones. La primera obligación es servir con excelencia a todos los habitantes del territorio nacional. Es decir, cumplir con un horario, cumplir con llevar su uniforme si el trabajo así lo demanda, ser una persona educada, no discriminar a nadie por motivos de etnia, religión, género, idioma, etcétera, pero como trabajador también tiene derechos. Por ejemplo, esos derechos son a una jornada laboral estable, derechos, por ejemplo, a que el patrono, en este caso, le proporcione todas las herramientas útiles para desarrollar su trabajo. Por ejemplo, un maestro tiene el derecho a que el Estado le dé un pizarrón, le dé un yeso, le dé un marcador, etcétera. Entonces, hay un balance entre obligaciones y derechos de los servidores públicos, porque recordemos que al final del día, un trabajador público, un servidor público es un trabajador y un trabajador tiene obligaciones, pero también tiene derechos. Entonces, esta ley que estamos estudiando, que es la ley de servicio civil, va a regular, va a establecer obligaciones, derechos, procedimientos administrativos y recursos administrativos, en este caso de los servidores públicos. ¿Y qué es el servicio civil? Pues bueno, el servicio civil es todo aquel sistema, es todo aquella concatenación, en este caso, de funcionarios y empleados públicos que están al servicio del Estado, porque el servidor público no está sujeto a ningún partido político, no está sujeto a ninguna religión, no está sujeto a ninguna embajada de ningún país, no está sujeto a ninguna organización no gubernamental, no está sujeto a ninguna ideología política y tampoco lo mueve estar obteniendo premios, ya sea en Guatemala o en el extranjero. Un servidor público, en primer lugar, labora para el Estado de Guatemala y únicamente está sujeto a la Constitución política de la República de Guatemala, a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y a la legislación nacional, es decir, al ordenamiento jurídico. No puede hacer absolutamente nada que una ley no le permita y únicamente tiene la obligación de hacer lo que la ley le ordena. Por ejemplo, un ejemplo sencillo, un maestro tiene la obligación de dar clases. Un policía tiene la obligación de proporcionar salud pública. Pero, por ejemplo, a un policía no lo podemos obligar que vaya a barrer calles.
A un maestro tampoco lo podemos obligar que vaya a barrer calles. Los que tienen la obligación de barrer las calles son los empleados o los servidores públicos de las municipalidades. Ellos sí, a ellos se les paga por barrer. Ellos, si se les paga por barrer, no se les puede obligar a atender pacientes, no se les puede obligar a prestar seguridad pública porque cada servidor público tiene una función. Eso es el servicio civil. Todos aquellos servidores públicos que están al servicio de todos los habitantes de la República de Guatemala. Entonces, esta ley de servicio civil tiene ahí una categoría muy importante, servidores públicos. Esta ley no le va a aplicar a trabajadores de empresas privadas, a trabajadores de organismos internacionales, a trabajadores de ONGs, a ellos no, únicamente a servidores públicos, a servidores del Estado de Guatemala y por lo tanto de toda la población en general sin ningún tipo de discriminación. Bien, entonces, cuando hablamos de servicio civil, también hablamos de una carrera administrativa o de una carrera pública. Un ejemplo, fíjense compañeros que el ejemplo por excelencia de una carrera de un servidor público es la carrera militar, porque nosotros considero que ya algunos han leído lo que es la ley constitutiva del Ejército de Guatemala. Pues fíjense que ahí todas las personas que ingresan a estudiar a la escuela politécnica tienen una carrera bien determinada, que si no los expulsan, si no los condenan o si no cometen alguna falta, una persona sabe que entra a la escuela politécnica y a los 33 años exactos se va a jubilar y va por rangos. Por ejemplo, empiezan como subtenientes, ascienden a tenientes, después van ascendiendo a capitán primero, capitán segundo, van ascendiendo. También la Policía Nacional Civil tiene una carrera administrativa. Esta carrera policial está regulada allí en la Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil y van a empezar con rango de agente, después van a ascender a su inspector, después van a ascender a inspector, posteriormente oficial y así sucesivamente hasta llegar al grado de comisario general y eventualmente hasta director de la Policía Nacional Civil. Pero si un policía se porta bien, si cumple las leyes, si no es sancionado, si no es condenado por un tribunal de justicia, ese policía va a poder hacer carrera policial. Claro está, para que un policía nacional civil vaya ascendiendo, tiene que estudiar. Es decir, por ejemplo, todas las personas que ya han llegado a un rango de comisario ya tienen una carrera por lo menos a nivel licenciatura, si no es que a nivel maestría o doctorado. De la misma manera, los militares de alto rango ya van a tener una maestría o un doctorado. Es decir, la persona va ascendiendo, pero tiene que ir estudiando, tiene que mantener la buena conducta y obviamente, mientras vaya ascendiendo, va a obtener un salario más alto. Esto es carrera. En este caso, el servicio civil tiene que ver con la carrera de todo servidor público, es decir, que las personas vayan ascendiendo según méritos, según capacidad y según idoneidad. Fíjense, compañeros, que uno de los problemas lamentables que tiene nuestra querida Guatemala es que no hay carrera, porque a la gente se le contrata, valga la redundancia, por contratos administrativos, se va al partido político, le quitan el contrato, ponen a otro, entonces ahí no hay carrera y donde no hay carrera no puede haber especialización. Pues bien, esta ley de servicio civil, cuyo uno de los objetos es que exista carrera administrativa, que el servidor público pueda ascender y que preste un servicio público de excelencia, tiene en este caso ciertos principios y tiene en este caso un propósito. Solo previo a continuar, le voy a pedir a un compañero que lea el artículo 2, por favor, de esta ley. Lo tenemos acá en pantalla, donde se encuentra el propósito del Servicio Civil Nacional. Con gusto. Artículo 2, propósito. El propósito general de esta ley es regular las relaciones entre la administración pública y sus servidores con el fin de garantizar su eficiencia, asegurar a los mismos justicia y estímulo en su trabajo y establecer las normas para la aplicación de un sistema de administración de personal. Bueno, entonces, gracias compañero. Aquí dice, regular las relaciones entre, número 1, miren lo que he subrayado, administración pública, lo que hemos venido estudiando durante todo este curso, la administración pública, es decir, todas las dependencias públicas que prestan o brindan un servicio público a la población.
Entonces, entre la administración y ¿quién? Sus servidores. Acá están, miren, sus servidores. Llámese maestros, policías, fontaneros, etcétera. Si yo soy, por ejemplo, un fontanero de la municipalidad de Misco, a mí me rige esta ley. Si yo soy, por ejemplo, un maestro allá en el departamento de Huehuetenango, a mí me rige esta ley. Si yo, por ejemplo, compañeros, laboro en el Ministerio de Ganadería, en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, a mí me rige esta ley porque el propósito es regular. Por eso hablamos de derecho, regular las relaciones entre la administración pública y sus servidores, que es lo que tenemos acá en pantalla. Entonces, estos son dos principios generales. El carácter de la ley, número 1, y número 2, su propósito. Lo demás, eso ustedes lo pueden leer después, están sus principios, etcétera. Pero algo muy importante de esta ley, que ya vimos que regula relaciones entre administración pública y sus servidores, es que tiene algunos recursos administrativos, que es el objeto de nuestra clase y es lo que vamos a ver el día de hoy. Nosotros con anterioridad, compañeros, ya estudiamos los recursos administrativos en administración centralizada en Guatemala. Ya vimos recurso de revocatoria y ya vimos recurso de reposición. Ya expusimos su fundamento legal, sus casos de procedencia, el procedimiento y la resolución del recurso. Y esto ya fue hasta objeto del segundo examen parcial. Y lo va a ser de los compañeros que se sometan al extraordinario. Pues bien, el siguiente tema son los recursos en materia del servicio civil. Ahora ya vimos cuál es la ley que regula al servicio civil. Ya vimos cuál es su propósito y en este caso ya vimos cuál es su objeto. Pues bien, en estas relaciones entre administración pública y servidores públicos se pueden suscitar ciertos problemas, ciertas controversias, que pueden ser desde un ascenso, un traslado, hasta una destitución. Pues bien, cuando existen esta clase de problemas, la ley también nos enseña que hay recursos. Hemos venido diciendo que desde el punto de vista del derecho, cuando a nosotros nos cause un agravio, una resolución administrativa, o cuando consideremos que la misma sea injusta, sea ilegal o sea arbitraria, hay recursos jurídicos que se pueden interponer. Los abogados no hablamos de medidas de hecho, de huelgas, de bochinches, de tomar calles, o bien de hacerse la víctima, de huir al extranjero. No, los abogados lo que hacemos es interponer recursos jurídicos. Por eso estudiamos derecho procesal administrativo, para poder defendernos jurídicamente. Si una resolución le causa agravio a nuestro cliente, a nuestro patrocinado o a nosotros, la vía idónea para poderle impugnar, para poder oponernos, es únicamente los recursos administrativos. No hay otra forma con la cual se pueda modificar o revocar una resolución que estimemos que nos causa agravio más que los recursos administrativos. Y en materia de servicio civil, el primer recurso es el recurso de apelación. ¿Qué es apelar? Apelar es someter un conflicto a una autoridad distinta, que puede ser una autoridad superior en grado, o en nuestro caso, que es derecho administrativo, en una autoridad que jerárquicamente sea superior. Pues bien, el primer recurso es el de apelación. ¿Cuál es su fundamento? El fundamento es los artículos 19, inciso 6, 40, 79 y 80 de la Ley de Servicio Civil. Repito, 19, inciso 6, artículo 40, artículo 79 y artículo 80. Veamos el primer fundamento del recurso de apelación, artículo 19, inciso 6. Lo vamos a proyectar aquí en la pantalla. Si alguno tiene su ley, este es el momento para que la pueda ir leyendo. Bien. Artículo 19, inciso 6. Este es el primer fundamento del recurso de apelación en materia de servicio civil. Por favor, algún compañero que lo lea. Aquí lo tenemos marcado en pantalla.
investigar y resolver administrativamente en apelación a solicitud del interesado las reclamaciones que surjan sobre la aplicación de esta ley en las siguientes materias: reclutamiento, selección, nombramiento, asignación o reasignación de puestos, traslados, suspensiones, cesantías y destituciones. Bien, entonces, compañeros, acá lo resaltamos: apelación. Este es el primer fundamento legal del recurso de apelación en la Ley de Servicio Civil de Guatemala. El inciso 6. Aquí habla de la apelación. El siguiente fundamento, compañeros, es el artículo 40. Ahí si alguien tiene su ley, por favor, ahí vaya subrayando, ahí vaya anotando. Y si no, pues lo vamos a poner acá en lo que es la pantalla. Alguien, por favor, que lea. Perdón, esta es la revisión. Nos vamos a ir al artículo 79. Bien. Acá vamos llegando. Entonces, este artículo es muy amplio. Fíjense que este es sobre el procedimiento de despido, porque al servidor público, bajo determinados parámetros, cumpliendo siempre con el debido proceso, lo pueden despedir. Pues bien, en este caso en concreto, puede caber lo que es un recurso de apelación. Acá lo tenemos en la pantalla, acá está acerca del plazo. Este es el artículo 79. Y también tenemos el artículo 80, que es el que nos habla, el del procedimiento de las impugnaciones. Por favor, alguien que lea este artículo 80, por favor. Artículo 80, procedimiento. Las reclamaciones a que se refiere el inciso 6 del artículo 19 de esta ley. Solo permítame. Entonces, si se dan cuenta, dice: las reclamaciones a que se refiere el inciso 6 del artículo 19. Ese fue el primero que leyó la compañera. ¿Qué significa esto? Se está refiriendo al recurso de apelación. Es el procedimiento del recurso de apelación. Procedamos con la lectura, por favor. Y las demás en ellas contenidas deberán sustanciarse en forma siguiente. El interesado deberá interponer por escrito su impugnación ante el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil dentro de un término de 3 días a partir de la notificación de la resolución recurrida. Presentando el escrito anterior, el director dará cuenta inmediatamente a la Junta Nacional de Servicio Civil, la cual deberá resolver en un término improrrogable de 30 días a partir de la recepción de las actuaciones. Si la Junta no hubiere preferido la respectiva resolución en tal término, únicamente en los casos de despido se tendrá agotada la vía administrativa y por resuelta negativamente la petición, a efecto de que los apelantes puedan acudir ante la Sala de Trabajo y Previsión Social a plantear su acción. Tales tribunales resolverán conforme a las normas del procedimiento ordinario de trabajo, en única instancia. En los demás casos contemplados en la ley, la Junta deberá resolver todo reclamo dentro del mismo término de 30 días, pero las resoluciones dictadas tendrán el carácter de definitivas e inapelables. La Junta dará audiencia al recurrente por un término de 48 horas para que exprese los motivos de su inconformidad. La Junta, al recibir las actuaciones, pedirá inmediatamente al director de la Oficina Nacional de Servicio Civil y siempre que lo estime necesario, que se amplíen las investigaciones, se reciban nuevas pruebas y se practiquen todas aquellas diligencias que se consideren indispensables para lograr un mejor juicio. En esta función, la Junta goza de la más amplia facultad para calificación y apreciación de las circunstancias de hecho que tengan relación con el caso por resolver. Las resoluciones de despido de la Junta deberán ser recopiladas en la Secretaría de la misma. Bien, entonces acá lo que leyó la compañera
es el fundamento del recurso de apelación en materia de servicio civil. Entonces, recapitulando, compañeros, este primer punto. El fundamento legal del recurso de apelación en materia de servicio civil es el artículo 19, inciso 6, y los artículos 40, 79 y 80 de la Ley de Servicio Civil. Ahora, ¿cuáles son los casos de procedencia? Es decir, ¿por qué razones se puede interponer el recurso de apelación? Esto ya lo leyó la compañera allí en el artículo 19, inciso 6 de la Ley de Servicio Civil. Se puede interponer este recurso de apelación en aquellas resoluciones que versen o se refieran directamente a reclutamiento, selección, nombramiento, asignación o reasignación de puestos, traslado, suspensión o despido. Entonces, en este caso, por cualquiera de esas actividades que tienen que ver con recursos humanos, es decir, cuando a un servidor público lo reclutan, lo nombran, cuando lo reasignan, etcétera, en contra de cualquiera de estas resoluciones se puede interponer el recurso de apelación por la persona que estime que le causa agravio. En este caso va a ser el propio servidor público. Estos serían los casos de procedencia. Fundamento legal, por favor, artículo 19, inciso 6 del Código de la Ley de Servicio Civil. Se los voy aquí a mostrar en pantalla para que ustedes tengan una idea, aunque esto ya había sido leído con anterioridad. Acá está, ¿ven? Lo que acabamos de leer. La pregunta podría ser, ¿cuáles son los casos de procedencia del recurso de apelación en materia de servicio civil? Es decir, ¿contra qué resoluciones o contra qué tipo de resoluciones procede el recurso de apelación en materia de servicio civil? Y acá están resaltadas. Reclutamiento, selección, nombramiento, asignación o reasignación de puestos, traslados, suspensiones, cesantías y destituciones. En estos 7 casos, allí procede lo que es el recurso de apelación. Si a mi servidor público me suspenden, ¿qué cabe? Recurso de apelación. Si a mi servidor público me trasladan y ese traslado me ocasiona agravio o perjuicio, ¿qué cabe? Recurso de apelación. Si a mi cliente, a mi patrocinado, que es un servidor público, por ejemplo, a él lo van a reasignar en un puesto y a él eso no le conviene, si le causa agravio, si la resolución administrativa es ilegal, es arbitraria, es injusta, es inhumana, ¿qué recurso cabe? Recurso de apelación. Y aquí están subrayados los casos de procedencia. ¿Cuál es la forma de interponer este tipo de recursos? De una vez lo decimos, por escrito. Por eso la importancia que un abogado versado en materia de derecho procesal administrativo pueda asesorar a su cliente o a su patrocinado. Este recurso va a ser por escrito. Lo siguiente es el plazo. ¿Cuál es el plazo para poder interponer este recurso? Bueno, el plazo va a ser de 3 días hábiles siguientes a la notificación. Es decir, a mi servidor público me van a notificar lo que leíamos con anterioridad: reclutamiento, selección, traslado, suspensión, destitución. Pues bueno, esa notificación le va a llegar a nuestro cliente, a nuestro patrocinado. Tenemos 3 días hábiles para interponer el recurso de apelación. Ese es el plazo. Si interponemos el recurso de apelación al 4º día o al 5º día, va a ser extemporáneo y por lo tanto esa resolución administrativa que le fue notificada a nuestro cliente sobre traslado, suspensión, reasignación, etcétera, va a quedar firme y ya no va a poder ser modificada. Y la resolución administrativa va a crear firmeza, es decir, ya no se va a poder impugnar, ya no se va a poder apelar. Entonces, el plazo es de 3 días. ¿Ante quién se interpone este recurso de apelación? Lo que ya leía la compañera. Se interpone ante el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil. Reitero, hay una institución pública que se llama Oficina Nacional de Servicio Civil. Se le denomina por sus siglas como ONSEC. En este caso, la ONSEC
es el ente rector, el ente que coordina todo el servicio público, es decir, el servicio civil donde se desempeñan los servidores públicos. Pues va a ser ante el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil ante quien se va a interponer el recurso de apelación. Y al recibirlo el director, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, lo va a elevar ante la Junta Nacional de Servicio Civil para que resuelva. Porque en materia de servicio civil en Guatemala, la máxima autoridad, el máximo ente es la Junta Nacional de Servicio Civil. Entonces, el recurso de apelación se va a interponer ante la persona que ejerza la dirección de la Oficina Nacional de Servicio Civil y lo va a conocer el fondo y va a resolver la Junta Nacional de Servicio Civil. Entonces, recapitulando, autoridad ante quien se interpone, ante el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil. Lo va a elevar ante la Junta Nacional de Servicio Civil y allí se va a resolver el recurso de apelación. También estamos viendo, compañeros, que hay un plazo para que la Junta Nacional de Servicio Civil resuelva el recurso interpuesto. En este caso, el plazo, podríamos decir lo siguiente, que la Junta Nacional de Servicio Civil resolverá dentro de un plazo de 30 días hábiles siguientes de recibidas las actuaciones. En este caso, reitero, la ley da un plazo. En esos 30 días debe de resolverse el recurso de apelación porque la ley así lo establece. Esto entonces, en cuanto, compañeros, a lo que es el recurso de apelación. Pero esta ley de servicio civil también tiene otro recurso, que es el recurso de revisión, cuyo fundamento está en su artículo 40. Vamos a proyectar nuevamente la ley, por si alguien no la tiene ahí a la mano, en formato físico. Por favor, alguien que lea el artículo 40 de la Ley de Servicio Civil, está acá en pantalla subrayado. Artículo 40, derecho de revisión. Los servidores públicos afectados por cualquier asignación o reasignación de un puesto tienen derecho a solicitar a la Oficina Nacional del Derecho Civil, del Servicio Civil, la revisión de la misma, de conformidad con el reglamento respectivo. La decisión del director en esta materia puede ser apelada ante la Junta Nacional del Servicio Civil. Bien, entonces acá vamos a ver que esto es más específico, porque acá está hablando únicamente en cuanto a asignación o reasignación, pero obviamente, compañeros, este recurso, el agraviado, quien tiene legitimación activa para poder presentarlo va a ser el servidor público, es decir, la persona que labora en la administración pública. Entonces, el fundamento, reitero, es el artículo 40. Vamos a regresar a la presentación. Acá está. Entonces, fundamento del recurso de revisión, el artículo 40 de la Ley de Servicio Civil. ¿Cuáles son los casos de procedencia? ¿En contra de qué resoluciones se puede interponer este recurso? Bueno, es en contra de resoluciones que versen o que se refieran sobre asignación o reasignación de puestos. Únicamente esos dos casos de procedencia. Es decir, que asignen o que reasignen a una persona en un puesto de la administración pública. También este recurso de revisión que estamos estudiando el día de hoy tiene una forma y la forma va a ser que este recurso se va a presentar por escrito. Es decir, en este memorial o en este escrito, el abogado tiene que demostrar por qué su cliente sufre agravio con esta resolución que versa sobre asignación o reasignación de puestos. Entonces va a explicar cuál es el defecto, por qué causa agravio y también tiene que consignar o describir cuál es la resolución que corresponde que dicte la autoridad administrativa. Porque recordemos que el efecto, en este caso, los recursos va a ser que confirman, modifican o revocan una resolución
administrativa. Entonces, en este caso, reitero, esos son los casos de procedencia, es decir, el recurso de revisión procede en contra de resoluciones que se refieren o que versen específicamente sobre asignación o reasignación de puestos. Y la forma es por escrito. ¿Cuál es el plazo para interponer este recurso de revisión? El plazo también es, compañeros, de 3 días hábiles siguientes a la notificación. Es decir, a partir del momento que a nuestro cliente o a nuestro patrocinado le notifiquen la resolución administrativa que se refiera a asignación o reasignación de puestos, tenemos 3 días hábiles exactos para poder interponer este recurso de revisión. Si nos pasamos y llega el cuarto, el quinto o el sexto día, este recurso de revisión será declarado extemporáneo y por lo tanto rechazado y no conocido. Y por lo tanto, la resolución administrativa que verse sobre asignación o reasignación de puestos va a quedar firme y ya no se va a poder impugnar, no nos vamos a poder oponer jurídicamente. Reitero, es un plazo de 3 días hábiles siguientes a la notificación para poder interponer el recurso de revisión. ¿Ante quién se interpone el recurso de revisión? Pues bien, en este caso se va a interponer contra las resoluciones de la Oficina Nacional de Servicio Civil. Es decir, se va a interponer ahí ante la Oficina Nacional de Servicio Civil, que por sus siglas es conocida como ONSEC. Ahí en la ONSEC vamos a presentar nuestro recurso de revisión. Ahora, ¿cuál es el plazo para resolver este recurso de revisión? Pues bien, la Oficina Nacional de Servicio Civil, a la cual ya dijimos se le denomina como ONSEC, resolverá el recurso de revisión dentro de un plazo de 30 días hábiles siguientes de recibidas las actuaciones. Entonces, también aquí hay un plazo de 30 días para que se pueda resolver, valga la redundancia, este recurso de revisión. Entonces, compañeros, estos son los 2 recursos administrativos que en este caso contiene lo que es la Ley de Servicio Civil. Acá tenemos el recurso de revisión y el recurso de apelación. Se debe de reafirmar que son recursos muy técnicos, son recursos que por lo regular los va a tener que redactar el memorial un abogado, preferentemente versado en materia de derecho administrativo. Se van a tener que exponer los agravios que cause la resolución y se va a tener que explicar cuál es la resolución que considera el abogado que en derecho corresponde. Y la resolución va a poder modificar, va a poder confirmar, modificar o revocar la resolución que estimemos que es injusta o bien que es ilegal. Entonces, compañeros, en conclusión, decimos lo siguiente. Decimos que la Ley de Servicio Civil regula o contiene 2 recursos administrativos, valga la redundancia, en materia de servicio civil. Contiene lo que es la apelación y la revisión, de las cuales, de las 2 ya el día de hoy vimos, en este caso, fundamento legal, casos de procedencia, la forma, el plazo, autoridad ante quien debe interponerse el recurso y el plazo para resolver. Entonces, estos son los 2 recursos en materia del servicio civil. Y reitero, se encuentran regulados en lo que es la Ley de Servicio Civil, la cual desarrolla todo el conjunto de derechos, obligaciones, garantías, procedimientos y recursos de los servidores públicos. Por eso es que decimos que regulan lo que es las relaciones entre la administración pública y los servidores públicos. Bien, acá indica en el chat, buenas noches, disculpen la consulta, solo para confirmar en relación a nuestro examen final,
se va a realizar a partir de nuestra clase de hoy en adelante, ¿verdad? Sí, vamos a repetir. A partir del día de hoy, que el tema es los recursos de materia, los recursos en materia del servicio civil, a partir de hoy es el contenido del examen final de nuestra clase. Y por si alguien se conectó tarde, vuelvo a repetir los dos anuncios. Primero, sus notas ya están en la plataforma de la facultad. Y en segundo lugar, el examen extemporáneo va a ser el día jueves a partir de las 8 de la noche. Algunos compañeros me han escrito que por algunos problemas técnicos aún no aparece su nota. Pues bien, la vamos a subir, pero son pocos, son 2 o 3 y mucho, pero reitero, las notas ya están publicadas en la plataforma de la facultad. Bien, cerramos el paréntesis. Entonces, reitero, estos son los recursos en materia del servicio civil, recurso de apelación y recurso de revisión. Esos son los dos recursos que regula la ley de servicio civil. Y para yo finalizar, pregunto si alguien tiene alguna duda sobre los temas que vimos el día de hoy, por favor la puede realizar en este momento. Lick, ¿será que podría repetir los casos de procedencia en el recurso de revisión? Sí, en este Gracias. caso, los vamos a poner aquí en pantalla, compañera. El fundamento es el artículo 40 de la ley de servicio civil, y son estos, vean. Los casos de procedencia son asignación o reasignación de un puesto. Entonces, los casos en los cuales procede este recurso es contra resoluciones que versen, que se relacionen o que tengan por contenido asignación o reasignación de puestos de servidores públicos. Esos son los dos casos de procedencia, compañera. Bien, acá en el chat indica, licenciado, buena noche. En el recurso de revisión también son 3 días de plazo. Sí, efectivamente. En los dos, en apelación y en revisión, el plazo para poder interponer el recurso son 3 días hábiles siguientes a la última notificación. E indica, Lick, en dónde encuentro el fundamento de los plazos. También acá en la ley de servicio civil, en los artículos que mencionamos, que en su totalidad son el 19, el 40, el 79 y el 80, aunque lo importante es tratar de leer toda la ley de servicio civil, porque hay más artículos que se refieren a esta temática acerca de plazos. Bien, en el chat ya no hay más preguntas. ¿Alguien que tenga alguna última pregunta verbalmente la puede hacer en este momento? Buenas noches, licenciado. En ambos recursos se interpone ante el director nacional, ¿verdad? Sí, vamos a ver. En el caso de lo que es la apelación, dijimos que la misma se va a interponer ante el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, y él va a elevar las actuaciones y va a resolverlo en definitiva la Junta Nacional de Servicio Civil. Esto es la apelación, es decir, el primer recurso que vimos el día de hoy, que tiene su principal fundamento en el artículo 19, inciso 6 de la Ley de Servicio Civil. Y en el caso de la revisión, estamos diciendo ya más específicamente que se va a interponer, en este caso, ante la Oficina Nacional de Servicio Civil, es decir, la ONSEC, y ahí se va a resolver. Sí, efectivamente tiene razón. En este caso, se va a interponer ante la misma entidad, porque en el primer caso dice ante el director, en el otro dice ante la Oficina Nacional de Servicio Civil, pero lo mismo, ahí la máxima autoridad es el director, ¿verdad? Y se va a resolver el recurso interpuesto. Bien, ¿alguna última pregunta, compañeros? Bien, yo creo que ya no hay. Entonces, reitero, este fue el tema del día de hoy, el cual ya va a ser el primer tema objeto del examen final. Son los recursos en materia de servicio civil. Vimos la apelación y también vimos la revisión. Y, consejo general, lean completa, si es posible, la ley de servicio civil. Bien, compañeros, entonces damos por terminada nuestra clase del día de hoy. Que todos tengan una buena noche y que el día de mañana sea lleno de éxitos laborales, académicos y familiares. Muchas gracias. Gracias, Lick. Bueno, Feliz a noche. todos. Buenas noches, licenciado. Bueno, feliz noche. Licenciado, una consulta. ¿Sí?
Fíjese que no hay necesidad entonces de enviarle alguna carta o algo así para el extemporáneo. Envíen un correo. Lo pueden mandar a mi Correcto. correo, que creo que ya se los di, o lo pueden mandar vía Classroom, por favor. Licenciado, ¿será que me podría volver a decir el correo? Es que la última vez no lo apunté bien. Va, ¿sabe qué hagamos? Lo voy a anotar acá en el chat mejor, aunque también lo pueden hacer vía el Classroom. Ah, ok, está bien, licenciado. Acá, vean, es freddyorellana2@hotmail.com. Todavía es de los correos antiguos de Hotmail. Ah, yo también lo uso. Bueno,